Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Oigan, pues, ¿qué creen? Ya es el último día de este propedéutico que lo hicimos con mucho cariño y con mucho sentido de reflexión para que lo hagamos de manera conjunta y que poco a poco vayamos construyendo una comunidad eh, libre de violencia de género y de cualquier tipo de manifestación de violencia. Decíamos desde el principio, en el primer día de este propedéutico en clave de género, la importancia de la prevención y la importancia de esta sensibilización ante, ante la violencia de género y teniendo también una perspectiva crítica, ¿no? Porque sabemos de antemano que hemos sido el constructo social ahí ha estado y pues es al que hemos respondido y creo que vale mucho la pena como reflexionar en torno a ello. Entonces, de igual estamos gustosas desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género, maestra Linda Sánchez Laurel de la FAD, pues muy contentas, gustosas, les decía, que nos acompañe de nueva cuenta la defensora de los derechos universitarios, igualdad y atención a la violencia de género, Unidad Sur, la abogada Delia García Valencia, que hoy nos va a compartir reflexiones sobre la diversidad sexual y las disidencias. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Delia. Qué bueno que nos acompañas de nueva cuenta y pues te doy la voz. Gracias. Muchas gracias, maestra Carmen. Y claro, pues más que nada agradecerles, ¿no? Qué bueno que podemos tener estos espacios. Y bien, hoy vamos a ver diversidades sexogenéricas. Esto es muy importante porque, pues justo ayer abordaron un tema de los peligros sobre el amor romántico, ¿no? Y hoy vamos a hablar justo sobre los peligros de básicamente como estas cajas que nos han hecho creer que son las únicas formas de vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, hoy justo lo que vamos a ver es que solo esas cajas establecidas entre ser hombre y mujer son básicamente como un mito, porque sobre todo está la libertad de poder decidir cómo queremos desarrollar nuestra vida. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar sobre la igualdad y la no discriminación dentro de estas diversidades sexogenéricas cuando hablamos de la población LGBTIQA+. Entonces, es muy importante abordar este tema para, pues, desmitificar, como les decía, estas formas que nos han establecido como válidas y dignas de vivir, y por otro lado, pues las otras no. Pero hoy en día eso ya no es así, ¿no? Entonces, incluso saber que si bien antes, por ejemplo, el derecho respaldaba como esto de no, las relaciones son solo entre hombre y mujer, hoy en día el derecho justo también ha cambiado porque culturalmente, socialmente hemos cambiado entendiendo que no podemos limitar el desarrollo de las personalidades de las personas, ¿no? O sea, como esta parte de no poner estos límites. Entonces, primero hay que recordar que sexo, género, identidad de género y orientación sexual no son lo mismo. O sea, no es lo mismo que nos pregunten cuál es tu género y nos estén preguntando sobre características biológicas, ¿no? Aquí sí es muy importante que hagamos una distinción. Cuando nos referimos a sexo, son cuestiones biológicas. Por ejemplo, si tenemos más concentración de progesterona o andrógenos, ¿no? Como cuestiones hormonales, o si tenemos esta característica física de contar con pectorales o con senos. Pero son cuestiones, eso, biológicas. No estamos hablando de nuestra identidad de género, por ejemplo. Cuando hablamos de si me identifico como una mujer, como un hombre o como alguien no binario, me estoy refiriendo a esta autopercepción que tengo. Nadie más puede venir y decirme, pues Delia es
mujer, ¿no? O sea, porque al final eso es algo que uno mismo lo percibe, uno mismo, una misma lo construye. Entonces, pues sí hay que desvincular como todo esto que tal vez hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, que sexo y género puede ser lo mismo, por ejemplo, no. Sexo e identidad de género tampoco es lo mismo. Y cuando hablábamos de género, como lo mencionaba mi compañera Esther, son construcciones sociales. Construcciones sociales que van dando pautas para considerar cuáles son los comportamientos, atributos o funcionalidades que deberíamos, y ahí es muy importante como entrecomillar esto de deberíamos, como si fuera algo a lo que estuviéramos obligados, deberíamos hacer en razón a nuestra identidad de género o en razón a nuestro sexo. Por ejemplo, cuando nacemos con determinadas características sexuales, que está englobado en la parte de sexo. Y pues socialmente o culturalmente tenemos como esta idea de que en automático deberíamos asignarle una identidad de género al recién nacido. Y entonces lo que hacemos es como, pues sus características sexuales tiene un pene o tiene una vagina, ¿no? Entonces si tiene pene, vamos a asignarle la identidad de género hombre. ¿No? Pero hoy en día sabemos que nuestro sexo no determina nuestra identidad de género y que, pues eso, género se refiere a estas cuestiones sociales, a cómo estas pautas que vamos dando de qué consideramos deberían corresponder a cada identidad de género. Y por otro lado está la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver hacia quien me siento atraída, ya sea de manera emocional o también erótica o sexual, ¿no? Erótico afectivo. Entonces, sí es muy importante que hagamos estas distinciones. ¿Para qué? Pues para entender que no estamos hablando de las mismas cuestiones con cada uno de estos conceptos. Porque más adelante eso nos va a ayudar a tener un poco más de claridad. Entender que hoy en día ocupamos todos estos conceptos para describir. Es decir, pues para poder hacer mención de lo que se vive, pero nunca, jamás lo hacemos para decir que así debería ser, ¿no? O sea, como evitar caer en estas cuestiones que por mucho tiempo hemos realizado, como, claro, si mi identidad de género es ser mujer, pues a mí no me debería gustar, no sé, algo muy importante, ¿no? Como no me debería gustar tener el cabello corto, ¿no? O debería de tener hijos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, como les digo, estos conceptos nos ayudan a describir, más no a prescribir, a obligar a las personas a que tengan que comportarse de determinada manera por su sexo, su identidad de género, su orientación sexual. Bien, algo que es muy ilustrativo dentro de para abordar el tema de la diversidad sexogenérica son la galleta de jengibre o, bueno, en inglés de genderbread person, que básicamente nos ayuda a explicar cómo estas distinciones que estábamos haciendo hace un momento de mi identidad de género, si lo vemos aquí en el monito de jengibre, vemos que la identidad está en color rosita y tenemos el cerebro. ¿Por qué? Porque, como les decía, la identidad de género es algo que nosotros, es la forma en cómo nos autoconcebimos, ¿no? Cómo a nosotros mismos nos construimos, cómo determinamos si nos asumimos como mujeres o nos asumimos como hombres, o nos asumimos como ninguna de estas, ¿no? Entonces, eso es importante. La identidad de género, como es algo que viene de nuestra autopercepción, como les reiteraba hace un momento, no es algo que venga del exterior. O sea, no puede venir alguien y decirnos que nuestra identidad de género es tal o cual. Eso es algo que se determina pues en lo individual. Claro, con ayuda como de nuestra interacción con el entorno,
pero no es algo que determine el entorno, sino lo determina la persona. Luego vemos que está la atracción. La atracción tiene que ver con la orientación sexual. Entonces, atracción igual a orientación sexual. La atracción puede ser por un lado sexual o afectiva o ambas. Y por eso cuando nos preguntan por nuestra identidad de género, no nos están preguntando por nuestra orientación, porque bien puedo asumirme como una mujer, pero mi orientación sexual puede ser pues homosexual, ¿no? Es decir, que siento atracción hacia otras mujeres. Y como les digo, esto es muy importante que podamos saber que todo esto tiene un abanico de posibilidades, porque antes pues socialmente solo era como, evidentemente, si eres mujer, te van a gustar los hombres, ¿no? Entonces, como tu orientación sexual ya está predeterminada o determinada. Y hoy en día entendemos que no es así. Pues solo nos basamos en mitos o como en el deber ser, supuestamente, pero hoy en día sabemos que hay todas estas posibilidades y todas están orientadas a que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida como mejor les parezca, que puedan tomar estas decisiones, claro, sin afectar la de las demás personas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de orientación sexual, pues no estamos afectando absolutamente a nadie porque, bueno, pues del otro lado está el consentimiento de la persona hacia quien se sienta atraída. Claro que si no lo tiene, pues evidentemente ahí hay una transgresión, pero tiene que ver con temas de consentimiento y no con temas de su orientación sexual. Entonces, lo siguiente, para poder dejar muy claro como todo esto, es el sexo, que como lo mencionábamos, tiene que ver con cuestiones biológicas. Aquí en la lámina vemos que pues principalmente donde hacemos esta distinción, como les decía, del recién nacido, cuando estamos ante un recién nacido, lo que decimos es como, claro, pues si tiene, y hablamos de esta característica sexual en específico, que son los genitales, pues ya no, como que nos llevaba a determinar, porque eso era determinar, como si de eso dependiera su identidad de género, pero hoy en día no es así, ¿no? Entonces, y es importante que sepamos que el sexo no solo está determinado por nuestras características genitales, sino como les decía, también están estas cuestiones de los pectorales, los senos, las cuestiones hormonales y también las cuestiones gonadales. Entonces, aquí son características únicamente sexuales que no nos determina la identidad de género o la orientación sexual. Y que anteriormente, de forma cultural, sí pensábamos que era lo que determinaba tanto la identidad como la orientación sexual. Por otro lado, tenemos a la expresión de género. Esto es cómo cómo construimos nuestra imagen hacia nuestro entorno, ¿no? Y que básicamente, pues antes, como les decía, era de, claro, si eres mujer, entonces deberías ocupar falda y deberías tener cabello largo y así, ¿no? Muchas, en derecho le llamamos prescripciones, o sea, como mucho esto de que estarían obligados a, o obligadas a, o obligades, pero hoy en día sabemos que no, o sea, la expresión es únicamente otra parte de nuestra construcción y dentro de esta construcción de cómo me autopercibo, pues es como expreso mi personalidad, ¿no? Bueno, sí, lo que es Delia, pero que no estamos obligados a que, pues, por ejemplo, tengamos que seguir con estos mitos de lo que debería ser o debería utilizar por ser hombre, mujer o no binario, ¿no? Entonces, aquí hoy no, me parece que no pasa absolutamente nada si, por ejemplo, las mujeres hace 40 años, la sociedad corría porque una mujer ocupaba pantalón, porque
culturalmente, cuando hablamos de género, culturalmente no era viable como esto de que una mujer ocupara pantalón. Y hoy en día, bueno, ya es totalmente normal, y hoy en día también estamos aprendiendo a respetar justo que las prendas no deberían de tener un tema de cuestiones de, no sé, por ejemplo, como una falda solo la ocupa una mujer. Hoy en día vemos que hay hombres que ocupan una falda que no pasa absolutamente nada porque no está cuestionando su identidad y no debería por qué cuestionar la identidad, ¿no? Entonces, esto que les menciono sobre la expresión, pues es también una forma de expresar cómo nos percibimos y que, pues, también saber que es totalmente distinto a nuestra identidad de género, a nuestra orientación sexual o a nuestro sexo. En el derecho, ¿qué es muy importante? Pues es muy importante, y cuando hablo del derecho también estoy hablando de cuestiones sociales, es muy importante que sepamos que estamos obligados a respetar estas diversidades sexogenéricas, porque de no hacerlo estamos también entrando a temas de discriminación. ¿Por qué? Porque estamos limitando el derecho a que las personas puedan desarrollar libremente su personalidad. Y es un tema muy importante dentro de este taller propedéutico. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos en sesiones pasadas, una de las principales obligaciones que tenemos como universitarias, es el respeto hacia el resto de la comunidad universitaria. Y también por el otro lado, ¿no? Que tenemos ese derecho a que nos respeten el resto de nuestros compañeros que pertenecen a la comunidad universitaria. Bien. Y ya que hemos visto estas diferencias entre identidad de género, sexo, orientación sexual, vamos a hablar sobre, pues, qué quieren decir estas letras que siempre vemos de LGBTIQA+. Cuando hablamos de la L, tiene que ver con las mujeres que se sienten atraídas erótica y o afectivamente a otras mujeres. La G hace referencia a los gays, hombres que se sienten atraídos erótica y o afectivamente por otros hombres. Entonces, si vamos viendo, estas dos primeras siglas tienen que ver con la orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de personas bisexuales, también estamos hablando de la orientación sexual, hacia quienes nos sentimos atraídas o atraídos o atraídes. Entonces, las personas bisexuales se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de la T, estamos hablando de personas, bueno, tenemos 3 T, ¿no? Transgénero, transexual y travestis. Entonces, cuando estamos hablando de personas transgénero, tiene que ver con aquellas personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer. Es decir, pues puede pasar que la persona recién nacida le dicen, pues tiene la característica sexual de femenina, por ejemplo, una vagina, y entonces decimos, el recién nacido tiene una vagina y claro, su identidad de género en automático tiene que ser mujer, ¿no? La persona, en el momento de poder tomar esta decisión de si se identifica con un hombre, con una mujer o con ninguna de las anteriores, puede decir, pues sí coincide con el sexo y mi identidad de género, entonces soy una persona cis, ¿no? Una mujer cis, porque coincide. Pero puede que no, porque tenga esta característica sexual, me identifico como mujer. Entonces es una persona trans, porque justo no está correspondiendo este sexo asignado al nacer. Y ojo, no hay que tener mucho cuidado porque somos las personas tan mujeres, tan hombres y tan no binarias, sin importar esta cuestión de nuestro sexo, ¿no? Porque culturalmente es algo que se sigue cuestionando, ¿no? Como no es una mujer o no es un hombre, porque no cuenta con las características sexuales que nos han dicho hace
o durante mucho tiempo deberían de tener, ¿no? Pero hoy en día sabemos, y también es algo que está respaldado por el derecho y que tiene que ver con esta igualdad y no discriminación, es tan mujer una persona con o sin útero, o es tan mujer una persona con vagina, sin vagina, y viceversa con los hombres, ¿no? Entonces, aquí, como les mencionaba, cuando estamos hablando de las personas transgénero, nos referimos a identidad de género. Cuando nos referimos a personas transexuales, son aquellas personas cuya identidad de género, perdónenme, cuya identidad de género no corresponde con, bueno, las personas transexuales tienen que ver con aquellas personas que hacen modificaciones al sexo, es decir, ya sabemos que hoy en día médicamente es posible hacer estas modificaciones a algunas características sexuales, por ejemplo, las cuestiones hormonales con medicación, ¿no? O las cuestiones de los genitales también pueden pasar por intervenciones quirúrgicas para hacer modificación. Entonces aquí estamos hablando de cuestiones del sexo. No estamos hablando de la identidad de género, no estamos hablando de la identidad sexual, perdón, la identidad de género ni del sexo, sino estamos hablando de cuestiones del sexo, características biológicas que pueden ser modificadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se hacen estas modificaciones para poder cambiar las cuestiones hormonales, las cuestiones genitales, también las cuestiones que tienen que ver con estas que les mencionaba, como los pectorales o los senos. Y eso, básicamente. La siguiente T corresponde a las personas travestis, y esto tiene que ver a la expresión de género, porque, como les decía, ¿no? Antes estaban como estas cajas de si eres tal, deberías de hacer tal cosa. Pues esto simplemente es como expresamos nuestro género, y a veces esto puede resultar, como lo mencionaba la maestra Carmen con esta palabra transgresora, de pues el hecho de ocupar una falda, o el hecho de ocupar un pantalón, o el hecho de ocupar zapatillas o tenis, por ejemplo, pues eso no determina nuestra identidad, pero sí nos ayuda a expresar nuestra personalidad. Entonces, las personas travestis tienen que ver con esta expresión de género. Las personas intersex, que es la siguiente sigla, la I, son personas con características sexuales distintas a los estándares definidos biológicamente como femenino o masculino. Y esto lo explico pues básicamente de la siguiente manera. Cuando nos referíamos a características sexuales que les mencionaba, los genitales, la carga hormonal o el tema de los senos y pectorales, pues biológicamente también en la parte médica tendíamos mucho como a decir qué era la norma y qué era lo adecuado. Entonces decíamos como, claro, si es alguien femenino, bueno, del sexo femenino, tiene que cumplir con la característica de tener senos, el genital tiene que ser una vagina, la carga hormonal debe tener más progesterona, por ejemplo. Ahorita cuestiones de biología tiene que cumplir con estas tres, ¿no? Pero si tiene, por ejemplo, los genitales es una vagina, pero tiene mayor carga hormonal de una persona masculina, pues entonces era como, esto ya no es la norma. Y hoy en día sabemos que pues también es todo un espectro. Podemos tener características sexual, no sé, unos senos, pero podemos tener los genitales masculinos, ¿no? Un pene. Y entonces pasa, y es algo de lo que casi no se habla, pero hay personas que no cumplen las 4 o 5 características sexuales femeninas o masculinas, sino que es una variación y no pasa absolutamente nada. Pero eso es algo que también, pues, como les digo, se normalizó por mucho tiempo, como decir, sí, pues tiene que cumplir estas 5 características o estas otras 5. Entonces, eso es lo que pasa con las personas intersex, que no cuentan con las 5 características ya establecidas
y hoy ya no sabemos, o sea, eso ya sabemos, ¿no? Que no es normal decir que algo es normal por estas 5 características. Y pues a eso nos referimos con las personas intersex, que tienen que están dentro de este espectro de lo femenino y lo masculino respecto a características biológicas. Luego hablaremos, y aquí ahorita que estamos haciendo uso de estas palabras de femenino masculino, también saber que no es lo mismo hombre mujer, femenino masculino, o sea, no es femenino mujer, no, hombre masculino, no es lo mismo, son cuestiones distintas, porque femenino masculino no es identidad de género, entonces también saber estas diferencias conceptuales. Luego nos seguimos con la sigla Q, que tiene que ver con personas queer, que no se identifican como es eso, hombre, mujer, que su expresión de género puede ser una articulación de ambos géneros o de formas alternativas. Pues es que no me identifico como hombre o mujer, pero pues me construyo, ¿no? Como esta expresión de género, esta identidad de género, y por eso viene esto de lo alternativo. Lo siguiente, y claro, aquí en queer estamos hablando de una identidad de género, no es hombre ni es mujer. Luego nos seguimos con la sigla A, que nos referimos a personas asexuales. Esto, como les mencionaba, en la orientación sexual, pues tiene que ver por un lado la afectiva y por otro la erótica o sexual. En esto de personas asexuales estamos hablando de la orientación sexual. Y aquí son personas que se caracterizan en términos generales por no sentir esta atracción erótica a nadie, o sea, esta atracción erótica o sexual. Es decir, si pueden sentir o si sienten esta atracción afectiva, pueden mantener una relación por esta atracción afectiva, pero tienen este desinterés o no tienen esta atracción erótica, sexual hacia las personas. Por eso nos referimos a esta sigla a personas asexuales. Y bien, vemos ahí el signo de más que está hasta el final de las siglas, y pues este signo se utiliza para incluir a identidades de género, a orientaciones sexuales diversas, que estaríamos hablando de género fluido, es decir, que voy y vengo, bueno, o sea, como mi identidad se construye a través de las identidades de género mujer-hombre, o también hay personas a género, por ejemplo, de la orientación sexual, personas pansexuales, entre otras. Porque saber que, pues, estas solamente, como les mencionaba hace un rato, son descriptivas. Entonces, ¿qué buscamos? Pues eso, ¿no? Como entender, pero no estamos buscando limitar. Entonces, hay muchas otras diversidades sexogenéricas y que también, pues, merecen el mismo respeto que las demás personas, ¿no? Que por mucho tiempo nos dijeron, no, pues tal vez en términos sociales y de derecho, las personas que merecen respeto son las personas, mujeres, hombres que cumplen con lo que deberían ser, pero hoy en día sabemos que todas las personas tenemos los mismos derechos y por lo tanto tenemos el mismo derecho pues de ser respetadas, respetados, respetadas, y pues aunado a eso, ¿no? Tenemos, por otro lado, las personas, la prohibición de discriminar a las personas por pertenecer a la diversidad sexogenérica. Y por último, esto que les mencionaba, que todas las personas somos distintas unas a otras, pero tenemos los mismos derechos. Entonces, como lo mencionábamos, la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga el propósito o produzca el efecto de anular o disminuir el reconocimiento, el goce y el ejercicio de derechos y libertades de una persona o de un grupo. Bien, aquí muy breve, como todo esto que les mencionaba, el respeto, pues tenemos reglas
que por un lado podemos ver a la Constitución, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. También tenemos reglas internacionales, la Convención Interamericana, pero sobre todo recordar que dentro de nuestro estatuto de la universidad tenemos esa obligación de respeto hacia toda la comunidad universitaria, ¿no? Y este respeto también incluye, pues, el respeto a la diversidad sexogenérica. Como les digo, en derecho, pues se ha ido, pues no ha sido el derecho, sino más bien las personas han exigido este respeto, esta igualdad de derechos, y pues también en este desarrollo existen los principios de Yogyakarta que hablan en específico, pues que se tiene que ver, ¿no? Este tema de la orientación sexual y la identidad de género relacionada, o sea, que está súper relacionado con el tema de los derechos humanos, que básicamente es eso, la igualdad de derechos sin importar estas condiciones. Y como lo mencionábamos, cualquier persona puede realizar un acto de discriminación, entonces por eso es importante que podamos identificar estos mitos o estos peligros de mantener esta idea de que la identidad de género, la orientación sexual o el sexo son cuestiones que prescriben, o sea, solamente describen y es para entender y poder también a través del entendimiento garantizar este respeto hacia todas las personas. Entonces, recordando que, pues, ¿qué hacemos la Defensoría o como Defensoría en estos temas de la diversidad sexogenérica? Pues somos un equipo, primero estamos conformados de forma multidisciplinaria con personas trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas que brindamos orientación y asesoría, también el acompañamiento psicológico y damos atención a procedimientos de queja en caso de vivir esta vulneración a nuestros derechos por nuestra condición de diversidad sexogenérica. Y como les mencionaba en la plática pasada, pues estas transgresiones o esta falta de respeto no solamente pueden constituir temas que deba conocer la universidad, sino también incluso son situaciones que pueden constituir delitos. Entonces, en ese sentido, damos acompañamiento ante el Ministerio Público. Y pues con esto terminó la plática del día de hoy. Espero que nos haya podido quedar más claro como estas diferencias y sobre todo recordar que estos conceptos están para describir, ¿no? Me parece que es muy importante que sepamos eso y pues nada, muchísimas gracias, maestra Carlos. Muchas gracias, abogada. Qué bueno que nos das como estas puntualizaciones que son tan importantes tenerlas en nuestro horizonte, en nuestro panorama y así hacer un suelo común. Pues ya saben que las defensoras de los derechos universitarios, Unidad Sur, están ahí con sus datos que lo pueden encontrar en la página de la facultad y también de manera física en la facultad, muy cercano a las canchas, a los salones SAS. Y ahí están para que la comunidad de Xochimilco, pero también la comunidad de Taxco, también las puede contactar vía correo electrónico y a los teléfonos que están. Entonces, muchas gracias y de verdad ha sido un placer estar compartiendo este espacio en estos 3 días y pues sigamos construyendo una comunidad universitaria libre de violencia. Nos construimos con igualdad de género. Gracias.